Amén. Pueden sentarse. Amado Dios, en este momento invoco tu presencia para que bendiga mis palabras, para que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino tus palabras, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que cada una de las meditaciones de nuestras vidas sean aceptables a ti, oh Dios, y nos ayuden a transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, hoy comenzamos una nueva serie de sermones. Como ustedes pueden ver en la fachada de su boletín, dice Dentro y Fuera Conexión. Es un título diferente al que hemos estado utilizando en el verano. Así que durante las próximas semanas vamos a estar analizando este concepto de dentro y fuera. Dentro y fuera conexión. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que la iglesia, la Catedral de la Esperanza quiere decirnos a nosotros en el día de hoy a través de nuestros planteamientos teológicos, pero sobre todo de las lecturas que están en el día de hoy? Acabamos de escuchar en la voz del reverendo Michael una lectura muy linda del apóstol San Pablo que vamos a estar analizando, al igual que las palabras mismas de Jesús a través del Evangelio de San Juan. ¿Qué tenemos hoy? Dentro y fuera. ¿Qué significa esto? Son dos palabras que pueden decir, bueno, dentro y fuera de nosotros mismos, dentro y fuera de la iglesia, de la comunidad, o dentro y fuera del mundo. Todo va a depender del enfoque que nosotros queramos darle. Así que vamos a mantener eso en contexto para que entendamos un poco cuál es la lógica. Ahora, ¿qué significa conexión? ¿Qué tenemos que conectar? La primera cosa que dice, ¿qué significa? Conexión significa enlace, significa relación entre diferentes elementos. Y la primera interpretación, digamos, que diríamos es, bueno, es obvio los beneficios de una conexión. El ejemplo más tradicional es una silla. Si las patas de la silla no están conectadas, ¿de qué sirve? Hay unos ejemplos que yo, cuando estaba reflexionando sobre esta lectura, dije, bueno, ¿cuáles son ejemplos típicos de conexión? Los que llevan ya aquí un tiempo escuchándome amablemente, gracias por su paciencia conmigo a través de estos años, sabrá que yo soy una persona amante de los árboles. Los que recuerdan eso. Aquí yo traje un ejemplo, es un poco difícil, pero igual lo comparto, difícil de ver porque está pequeño, pero es un ejemplo de un árbol que tiene unas raíces así bien grandes, que las raíces salen y todo. El ejemplo de la raíz, yo vuelvo a ella recurrentemente porque las raíces hacen que el árbol sea fuerte. Sin embargo, no es una raíz, no son dos raíces, son múltiples raíces que van buscando el agua y que van buscando la firmeza de la tierra en la mayoría de los casos, excepto los manglares que son del agua, pero ¿para qué? Para hacer que el árbol sea fuerte. Es un ejemplo muy cotidiano que vemos en todas partes, sin embargo que muy difícil lo hacemos cuando hablamos de los seres humanos como raíces. Ni nos pasa por la cabeza pensar que nosotros como comunidad podemos ser una serie de raíces entrecadenadas, volviéndonos fuerte como una comunidad que todo lo puede. Otro ejemplo que me vino a la cabeza, dicho sea de paso, es el ejemplo de las neuronas del cerebro. Tienen montones de circuitos, diría. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que este tiene un circuito que está desconectado o no sé qué. Eso no. El cerebro, con lo que rige todo, que rige nuestra vida, está lleno de conexiones. Sería imposible para nosotros tener la vida que tenemos, funcionar como funcionamos, si no hubiera conexión entre cada una de esas cosas que Dios ha creado de manera maravillosa dentro de nuestro cerebro para que rija nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, nuestro sentir incluso. Está regido por eso. Un ejemplo un poco más abstracto es el concepto de la electricidad y cómo los electrones fluyen de un lugar a otro. Esto se lo dejo a los ingenieros por ahí. Y un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con el simple hecho de el ejemplo típico. ¿Qué es esto?
Todos lo han visto en Navidad. Es la figura microscópica de una bolita de nieve. ¿Cómo se llama? Un copo de nieve. No es una sola línea, es una cosa armónicamente perfecta de cómo las conexiones operan en el mundo. Ya en primavera habíamos hablado de la belleza de la flor y los pétalos y todo, de lo que es la armonía de la vida. Ahora, ¿a qué voy yo con toda esta historia? Voy a la historia porque el título de hoy habla de la conexión dentro y fuera. La imagen de nuestro creativo, que gracias por tener unos creativos tan lindos, nos habla aquí de fuera y dentro y pone la imagen de la iglesia y la imagen de cada uno de nosotros en el mundo, predicando el evangelio. ¿Qué es lo que quiere justamente Jesús a través del evangelio de hoy? Recordarnos. Este versículo que acabamos de leer en el libro de San Juan ocurre en los últimos días de Jesús. Para poner un poco en contexto, ya había Jesús hecho el lavatorio de los pies. Y esto ocurre entre el jueves y el viernes santo, donde Jesús habla y dice una de las famosas oraciones que dice la oración de Jesús para sus discípulos. ¿Okay? Es una oración muy, muy conocida. Yo les invito a todos los amantes de la lectura del Evangelio que vayan al Evangelio de Juan y no solamente que se lo lean entero, es fabuloso, pero el versículo sobre todo 17 habla de la oración de Jesús. Es una oración como que se considera como el último mandato donde Jesús, antes de entrar al día final, habla y le dice, y primero ora por él, luego ora por los discípulos, y en el día de hoy, de manera específica, a partir del versículo 20, Jesús nos dice unas palabras que al parecer, en inicio dice, suena un poco como difícil de entender todas estas cosas. O sea, Salvador acaba de leer un versículo que tiene muchísimas cosas aquí, pero ¿cómo entendemos esto en el concepto de la conexión? Y vamos por parte. Dice Jesús, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. ¿De quién habla? Estos son los discípulos, porque Él está rodeado con los discípulos y dice, Dios, no te pido solo por los discípulos, sino por los que han de creer en mí a través de ellos. Nosotros que escuchamos en el día de hoy el versículo de San Juan que hemos escuchado en los otros evangelios, tenemos que tener la convicción desde ya Jesús estaba orando por ti y por mí, por cada uno de nosotros que estamos sentados aquí y cada uno de nosotros que hemos conscientemente dicho, ¿sabes qué? Yo voy a oír la palabra de Dios. Jesús desde ya está orando por nosotros. Tremendo regalo de Jesús en los últimos días. Él no solamente expande o reza por sus discípulos, sino por cada uno. Ahora, ¿qué dice? Te pido que todos ellos sean unidos, que como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. Más claro de ahí, dicen en mi país, no canta el gallo. No sé cómo dirían en México. ¿En México tienen una expresión así? ¿Más claro de ahí no canta el gallo? Más claro ni el agua, si el agua es limpia. Pero bueno, ustedes entienden el concepto. ¿Qué dice? No, porque es que hay de todo tipo de agua. Te pido que todos ellos estén unidos. Y la pregunta, por supuesto, suena muy lindo, pero estar unidos implica un precio increíble. A veces ni uno mismo internamente está unido entre lo que quiere y lo que hace. Que levante la mano el que a veces se ha encontrado en que no está unido entre lo que quiere y lo que hace. Si no, los primeros de enero, las visitas a los gimnasios, hello, perder peso, orar, ser cariñoso, no responder a la primera cuando alguien te dice, etcétera, etcétera. Estar unidos. Estar unidos implica, yo no estoy hablando de nadie, así que por favor,
yo a mí que porque yo sé que a veces siento la mirada, ay, como que la pastora está hablando de mí. No, negativo. Yo hablo de lo que mi corazón dice porque yo me incluyo. Somos seres humanos que estamos en el proceso de la perfección. Si queremos estar en el proceso de la perfección. Aquí tenemos la mejor herramienta, la verdad. La verdad interpretada bajo el lente del amor. No la verdad interpretada bajo el lente de juzgar. La verdad interpretada bajo la palabra de Dios que viene a nosotros como palabra de sabiduría. Pero bueno, siguiendo el versículo, aquí dice, ¿para qué quieren ser unidos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Jesús nos ha dado la gloria. ¿Qué significa Jesús nos ha dado la gloria? ¿Qué es la gloria? Si hiciera yo una pregunta aquí en esta tarde y preguntara, ¿cuál fue la gloria que Jesús nos dio? ¿Alguien se anima? La vida. La vida. La gloria de Jesús dada a nosotros para que, dice, sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, y yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Que Dios nos ama como ama a Jesús. Que Dios nos ama como Dios ama a Jesús. Que somos uno como Jesús es uno con Dios. Son palabras sencillas, pero son palabras que nos cuesta digerir. ¿Por qué? Somos uno como Dios es uno con Jesús. Porque no lo somos, por supuesto. Porque no lo somos. Sin embargo, podemos serlo. Sin embargo, al nosotros estar aquí presente en el día de hoy y nosotros reconocer hace un momentito que le decimos, alabo a Dios en el medio de la tribulación, alabo a Dios en el medio de la alegría, alabo a Dios porque me da la vida, porque me da el amor, porque me da el sufrimiento, pero me da la alegría. Esto es una posibilidad que nosotros tenemos como comunidad de seguir dando pasos de solidaridad. Y el tema de la unión, por supuesto, es un tema, como sabemos, bien complejo, porque estar unidos implica ser vulnerables y ser como somos, pero estar relacionados en el medio de nuestras diferencias. Ya he hablado yo anteriormente de cómo las diferencias nos separan, pero sin embargo, en estos ejemplos simples, sencillitos, podemos ver cómo en toda la vida las diferentes partes pueden ser parte de un todo. En la primera lectura dice el apóstol San Pablo algo. Si pueden, por favor, buscar su boletín, la página 2. Dice, quiero ver si están, como diría una pastora, ¿están conmigo? Están conmigo, ok. Dice en la primera línea de la lectura, hay en la iglesia diferentes dones, pero ¿quién los concede? ¿Quién los concede? Un mismo espíritu. Muy bien, muchas gracias por estar atento. Segundo, hay diferentes maneras de servir, pero ¿quién las encargó? Un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero ¿quién lo hace todo en todos? Un mismo Dios. Y por último, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho de todos.
Muchas gracias por estar conmigo. Quise hacer esto de manera retroactiva porque a veces nosotros nos desconectamos y pensamos, no, es que yo no tengo esas lecturas. Aquí hay una gran verdad. Y luego el apóstol San Pablo no solamente nos dice que el mismo Espíritu te concede dones a ti y a mí, que es el mismo Jesús que está encargado de esto, que es el mismo Dios que está a cargo de todo, sino también que entra en detalle y nos dice, por medio del Espíritu Santo a cada uno se les concede dones. A cada uno de nosotros se nos concede dones, ¿para qué? Para que juntos nosotros pongamos esos dones para el provecho de todos. ¿De qué serviría que hiciera yo unas muy buenas enchiladas, que no es mi caso, pero estoy mirando a alguien, y que solamente me las coma yo escondidas en el closet? ¿De qué serviría que yo tuviera talentos de hablar si no hablara para inspirar a otros? ¿De qué serviría que hiciera postres ricos o que hiciera decoración de flores ricos o que supiera? O sea, hay tantos talentos en esta congregación solamente para hablar. No quiero excluir a nadie, pero cada uno sabe cuáles son esos dones que Dios nos dotó. No todo el mundo tiene paciencia, no todo el mundo sabe reaccionar rápido. O sea, la vida está necesitada de cada uno de nosotros. En el día de hoy, como sabemos, con gran tristeza, despedimos, va a haber un memorial especial para Lee aquí en la iglesia. No sabemos cuándo, pero se le va a hacer su memorial cuando su familia, su pareja estén listos y cuando ya el proceso de investigación de la policía termine, ya sabrá. Pero uno de los legados bellísimos de Lee fue su generosidad y su linda actitud para con todos. Aparte de que arreglaba flores, de que le llevaba la vida completa, organizada a los jefes y toda la cuestión. El don de él, y además era un señor impecable, siempre andaba bien vestido, saludando a todo el mundo. Por eso hoy muchas personas usan el bow tie, la corbatita pequeña, porque esa era una de sus características. Gracias a los miembros de la congregación que se enteraron y que hacen honor a esto. Y bueno, ¿qué quiero yo resaltar con esto? De que cada uno de nosotros tenemos nuestras características. Basta ver a María Bonita cuando se para aquí y hace con mucha dulzura y mucha elegancia lo que ella presenta, su belleza, su forma de ser tan linda. Todos y cada uno de nosotros, ya sea con una sonrisa, ya sea con un chiste, ya sea con unas palabras de apoyo. Ahora, tenemos mucho por hacer. Esta iglesia pudiera estar más llena. Esta iglesia pudiera estar más feliz. Esta iglesia pudiera estar más llena de fe. Y por eso quiero que en el día de hoy nosotros, en la medida que escuchamos las palabras de San Pablo y que escuchamos las palabras de Jesús diciéndonos que desde ya oró por nosotros, para nuestra unidad, para que seamos uno con Dios, para recibir el amor de Dios, sepamos no solamente que no estamos solos, sino que contamos con la absoluta presencia de la Trinidad, no solamente de Dios, también de Jesús y también el Espíritu Santo. ¿Qué más puede querer alguien? ¿Qué más puede querer alguien? En el medio de la muerte está Dios diciéndonos, yo te doy vida eterna, ahí no se termina. Y si un ejemplo tan radical como la muerte, que nosotros concebimos que no hay nada peor que la muerte, si nosotros pensamos que no hay nada peor que la muerte porque pensamos que ese es el fin del mundo y en ese momento nosotros tenemos fe y decimos, con la muerte no termina. Con la muerte no termina, ¿por qué? Porque Jesús no terminó con la muerte y porque Jesús nos dijo, tú y yo somos uno y si tú tienes a Dios como tengo yo a Dios, yo tengo vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna. Tal vez no con esta forma y este cuerpo y este color, pero el espíritu, que es lo que permanece, que es lo que no muere, puede residir, puede evolucionar,
puede residir en los brazos de nuestro amado Creador. Entonces, si la muerte que consideramos que es lo último, no tiene fin, entonces no hay ningún otro obstáculo en la vida, ni pobreza, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni depresión, ni toda la lista de las cosas que nos separan de Dios. Si tenemos a Dios, ahí se acaban. Está en nuestra disposición. Por eso, al principio, cuando yo decía dentro y fuera, ¿dónde estamos? ¿Estamos dentro o fuera de Dios? Queremos estar dentro, queremos cada día estar más adentro, más conectados, más dispuestos a entender este amor radical de Jesús que nos dice, yo estoy orando por ustedes, no solamente por los discípulos, sino por los que van a escuchar a través de los discípulos. Y en el medio de la tribulación, en el medio del sufrimiento, en el medio de las pruebas, porque vienen, porque es parte de la vida, en ese momento nosotros tenemos la posibilidad de hacernos más fuertes. Cuando nos pasan pruebas, nos hacemos más fuertes. Los débiles, los que están solos, los que están sin conexión, los que están sin Dios, por una u otra razón, son los primeros en caer. Pero ahí está la vida. En el momento de la dificultad, si alguien te tiende la mano, algo pasa y tú dices, Dios, ayúdame, Dios no rechaza oración. Con esto quiero dejarlos, porque yo aquí pudiera quedarme muchísimo rato más, pero es verano, así que los invito a que reflexionen sobre estas palabras. En algún momento, si quieren estudiar el libro de Juan, bienvenido. En septiembre seguimos con nuestras clases de estudios. Dios es misericordioso y compasivo y hoy nos llena de una nueva esperanza. Así que sigan con eso, llévensela en sus corazones, háganse fuertes, háganse firmes y hagan fuerte a otros, porque nunca sabemos cómo nuestra presencia puede fortalecer al hermano, a la hermana que está ahí necesitado y listo para que nosotros hagamos esa conexión. Que Dios los bendiga y los proteja. Amén.